Bienvenidos al canal de YouTube Hechos Desconocidos. La guerra en Ucrania se suavizó un poco en la víspera de Año Nuevo y debido a las duras condiciones climáticas del invierno, en el frente sur de la guerra Ucrania-Rusia, en la que entramos en un periodo crítico, los conflictos entre ambos bandos han disminuido considerablemente. Sin embargo, el frente oriental sigue siendo escenario de feroces combates y el centro del conflicto es la ciudad de Bakhmut en el óblast de Donetsk. Sin perder tiempo, pasemos a los detalles de las noticias candentes en Bakhmut. Actualmente, constantemente llegan buenas noticias desde esta ciudad a favor de Ucrania. Las tropas rusas comenzaron a retirarse lentamente de sus trincheras en Bakhmut. Incluso si la ciudad se está yendo al infierno en este momento, la reducción del conflicto sigue siendo un detalle positivo. Las Fuerzas Armadas de Ucrania también tendieron a reducir sus contraataques en Bakhmut. En lugar de realizar nuevos ataques, los soldados de Kiev intentan curar las heridas en esta ciudad. También escuchamos que los sonidos de misiles y disparos han disminuido en las regiones del sur de Ucrania esta semana. En comparación con la semana pasada, las tropas rusas no mostraron ninguna actividad significativa en Kherson, donde se retiraron. La última operación de ataque de las Fuerzas Armadas de Ucrania tuvo lugar en esta región. El ejército de Kiev había volado uno de los sistemas de defensa favoritos de los rusos, el cañón antiaéreo S-300 en Kherson hace unos días. Además, las Fuerzas Armadas de Ucrania volaron los depósitos de municiones y los centros de mando del ejército de Moscú en estos ataques. Además, la explosión de la base de Zaporizhia-Kadyrov por parte de la artillería ucraniana esta semana ha causado gran malestar entre las tropas rusas. Pero por el momento la lucha parece haber disminuido un poco, tanto en Crimea como en sus alrededores y en la mayoría de las regiones del sur de Ucrania. Aunque los conflictos en el campo de batalla han disminuido, Rusia mantiene su postura diplomática amenazante hacia Ucrania. El presidente ruso Vladimir Putin ha amenazado con destruir los sistemas de defensa antimisiles Patriot si Estados Unidos cumple su compromiso de abastecer a Ucrania. En una entrevista transmitida por el canal de televisión Rossiya 1, controlado por el Kremlin el día de Navidad, Putin implícitamente llamó la atención sobre los preparativos de Rusia a este respecto después de lanzar estas amenazas. En una entrevista, Putin afirmó que recibió garantías de que Ucrania aún no tiene tales complejos, aunque el líder ruso ha amenazado implícitamente a Estados Unidos con no enviar sistemas de defensa Patriot al ejército de Kiev. Vladimir Putin y la administración del Kremlin ahora están entrando abiertamente en una fase de suavizamiento de sus políticas en la guerra de Ucrania. En su declaración sobre la posibilidad de negociación entre Rusia y Ucrania, Putin dijo: "Estamos listos para negociar con las partes sobre temas aceptables". Sin embargo, las condiciones de negociación de Putin son inaceptables para el pueblo ucraniano y las democracias del mundo. La administración rusa quiere sentarse a la mesa argumentando que las tierras que anexó bajo los términos de la negociación pertenecen a Rusia y no se da por vencida en Crimea. Tal negociación no tendría ningún sentido en estas circunstancias y una tregua temporal en el proceso de negociación le daría tiempo a Putin para reponer municiones para llevar a cabo sus malvados planes. Aquí, el cambio repentino de Putin y la cálida actitud del Kremlin hacia las negociaciones nos presentaron un detalle muy importante que habíamos pasado por alto. Esta es la primera vez que disminuyen los conflictos en la línea del frente y la administración de Moscú ha hecho tales declaraciones sobre las conversaciones de paz por primera vez. Sí, un sorprendente informe de inteligencia que salió ayer reveló la razón de todo esto. La inteligencia británica informó que los rusos actualmente no tienen los recursos para llevar a cabo una operación a gran escala. Teniendo en cuenta que el ejército de Moscú no pudo acelerar sus ataques en este proceso, aumenta la precisión de los informes de la inteligencia británica. Además, la suma del progreso de Rusia en los últimos 2 meses es mucho menor que en octubre. Es por eso que, según funcionarios de defensa británicos, el esfuerzo de guerra de Rusia en Ucrania se ve obstaculizado por la escasez de municiones, lo que limita la cantidad de ataques que las fuerzas de Moscú pueden llevar a cabo. En este informe, el Ministerio de Defensa británico informó que Rusia está tratando de hacer frente a la escasez de soldados, fortaleciendo su ejército con decenas de miles de reservistas. Los funcionarios de defensa dijeron que a pesar de este aumento en el personal del ejército de Moscú, la escasez de municiones probablemente siga siendo el factor clave que limita las operaciones ofensivas rusas. Además, no debe olvidarse aquí, el ejército ruso envió a miles de soldados novatos a Ucrania y el 90% de estos soldados ni siquiera pueden encontrar ropa de invierno o tiendas de campaña para dormir. A esta situación se suma la escasez de armas viejas y municiones.
Los soldados rusos comenzaron a desertar y rendirse al ejército ucraniano mucho más que antes. La evaluación británica también subrayó que la disponibilidad limitada de misiles de crucero significa que es probable que Rusia limite sus ataques con misiles de largo alcance contra la infraestructura ucraniana a una vez por semana. También se señaló en los informes del Ministerio de Defensa británico que es poco probable que Rusia aumente su arsenal de artillería lo suficiente como para permitir operaciones ofensivas a gran escala. Los funcionarios británicos también se refirieron a los sorprendentes detalles de cómo se llevaron a cabo las operaciones militares rusas. Los funcionarios británicos que afirmaron que incluso el mantenimiento de operaciones defensivas a lo largo de la larga línea del frente requería una cantidad significativa diaria de proyectiles y cohetes, explicaron que los rusos actualmente no cumplen estas condiciones y no tienen la fuerza para participar en conflictos prolongados. De hecho, todas estas devaluaciones y la actitud de Rusia arrojan luz sobre el estado actual de la guerra muy claramente. De acuerdo con las declaraciones del Ministerio de Defensa británico, el presidente ruso Vladimir Putin no está en condiciones de lograr los objetivos más importantes en su guerra en Ucrania en este momento. Sin embargo, dado que la supervivencia personal del líder ruso está en peligro, no quiere dar un paso atrás en el conflicto. Cuando Putin lanzó su invasión del país de Europa del Este el 24 de febrero, después de meses de concentración militar en la frontera con Ucrania, muchos expertos en guerra esperaban una rápida victoria del ejército ruso. Sin embargo, después de más de 300 días y unas 103.000 bajas rusas, Moscú ha perdido su imagen de potencia militar superior. Ucrania, por otro lado, actualmente quiere tomar la delantera en la guerra, gracias al apoyo de los Estados Unidos y Europa Occidental, de acuerdo con la situación desfavorable de Rusia. En su mensaje navideño sobre este tema, el líder ucraniano Zelensky dijo: "Lamentablemente, todas las festividades de este año tienen un sabor amargo en la boca. No esperaremos un milagro". Nuestro deber hacia esta creencia y la palabra del líder ucraniano es brindar el apoyo necesario a las personas inocentes de allí para encontrar la paz y la libertad y brindarles todo lo necesario para crear milagros. Expresando también que algunas de las sillas en la mesa estaban vacías en la cena de Navidad, el líder ucraniano dijo: "Sentimos el espíritu navideño tradicional de manera diferente. La cena en nuestras mesas no es sabrosa ni caliente, hay sillas vacías alrededor. Nuestras casas y calles no están iluminadas, las campanas navideñas no suenan fuertes ni inspiradoras, escuchamos sirenas de ataques aéreos o peor, disparos y explosiones. Todo esto junto puede representar una amenaza mayor, es una decepción". El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, declaró que debido a la guerra en curso contra Rusia, algunos ciudadanos tuvieron que abandonar Ucrania y algunos soldados de Kiev fueron capturados. Pero Zelensky también prometió que después del nuevo año el trabajo continuará a toda velocidad para salvar a su país del ejército de ocupación ruso. Cuando entremos en un periodo muy crítico de la guerra, si las ayudas de Estados Unidos y Europa Occidental a las Fuerzas Armadas de Ucrania llegan a tiempo a los soldados de Kiev, no hay obstáculo para el cumplimiento de la promesa de Zelensky. Pero así como Rusia sufre escasez de municiones, el ejército ucraniano también necesita apoyo en este sentido. Por ello, la ayuda que se prevé enviar a Kiev es de vital importancia para que el curso de la guerra cambie a favor de Ucrania. Actualmente Estados Unidos, la Unión Europea y muchos países europeos están anunciando nuevos paquetes de ayuda para el año 2023 al ejército de Kiev. Durante 2022, Estados Unidos fue el país que más ayuda brindó a Ucrania. Reino Unido y Alemania siguieron a Estados Unidos. Polonia, Estonia, Letonia, Lituania, los Países Bajos, Suecia, Finlandia, Noruega, Turquía e Italia se encuentran entre los países que brindaron un gran apoyo a Ucrania en este proceso. Gracias por mirarnos.